Muy buenas noches para todos y todas. Les agradecemos que están aquí conectados el día de hoy. Mi nombre es Ana María Carvajal Tapasco. Soy psicóloga de Escuela de Padres de Asto Bartolina y les damos un saludo especial a todas las familias del Colegio San Bartolomé La Merced que se encuentran conectadas hoy con nosotros. Asimismo, les damos la bienvenida a las familias de otros colegios de la Compañía de Jesús, a los que fue extensiva esta invitación. Esta charla fue preparada por Ámbito Familia. El ámbito es una alianza entre el colegio, la Escuela de Padres de Asto Bartolina y el Consejo de Padres para favorecer los procesos de formación y participación de las familias en el colegio. Hoy hablaremos de un tema que nos convoca a todos como comunidad, que es cómo acompañar a nuestros hijos e hijas y a nuestros alumnos, porque también se encuentran aquí los docentes, en situaciones de intimidación escolar o bullying, con la intención de contribuir a que las familias cuenten con herramientas informativas y prácticas sobre la prevención de la violencia escolar, porque finalmente es un fenómeno que nos convoca a todos y todos hacemos también parte de esta solución como actores y gestores activos. Sobre todo como padres de familia, tenemos un rol fundamental frente a la prevención, desde ese involucramiento parental, desde la escucha, desde la empatía y desde las habilidades para la vida en la que formamos a nuestros hijos desde el colegio y desde nuestro hogar. Esta charla pues está en la línea de prevención que tenemos como ámbito familia, en la que durante el año abordaremos temas como violencia escolar, comenzando por prevención de consumo de sustancias psicoactivas y salud digital, para que ustedes estén muy pendientes de todas estas charlas. Además, esta charla es la apertura a una serie de conversatorios que tendremos como Escuela de Padres y Ámbito Familia por cada ciclo, para que tengamos una conversación más cercana a partir de las necesidades de las familias y su ciclo de formación. De esta charla de apertura comenzaremos con la charla de ciclo 1 para que se vayan agendando para el próximo 28 de septiembre. Les estaremos enviando toda la información. Bueno, hoy vamos a estar acompañados de Laura Bolaños, mamá de grado sexto y voluntaria de Bartolina, quien estará en el rol de mediadora, y está con nosotros también César Rada, nuestro director de bienestar, a quien le doy la bienvenida en este momento. Muy buenas noches, Ana María. Buenas noches, padres de familia, educadores, colaboradores. Mi nombre es César Rada, soy el director de Bienestar Estudiantil. Tengo la gratitud de poder abrir un poco la conferencia que nos convoca el día de hoy, pero no sin antes dar un marco referencial y un modo de proceder de por qué estamos aquí. Y es esta charla está marcada en nuestro programa Ciudadanos Creativos para una Cultura de Paz. Es un programa que nace como una respuesta no solo a la Cátedra por la Paz, sino al discernimiento que hacemos nosotros como obra de la Compañía de Jesús, que por más de 19 años estuvo batallando y estuvo haciendo acciones dentro de los colegios de la Compañía de Jesús en un programa que se llama el Programa de Educación para la Paz. Y es así que nosotros entendemos que la violencia hace parte de un modo de relación que necesitamos empezar a trabajar desde el enfoque de la justicia restaurativa escolar. Es por eso que hemos venido haciendo acciones en conjunto, como lo decía Ana María, desde el ámbito de familia, Consejo de Padres, Asociación de Padres de Familia y el colegio, el área de bienestar estudiantil, el área de pastoral, lo académico también. Y hemos venido discerniendo cómo entender estos fenómenos sociales desde nuestro programa. ¿Qué busca qué? Que nuestros jóvenes sean ciudadanos comprometidos con sus contextos relacionales, pero también que sean agentes de cambio y transformador de esa cultura de paz que es tan necesaria hoy en día y que en un proceso que llevamos por largo tiempo de un conflicto armado,
pues los colegios de la compañía no son indiferentes a ese modo y orden de proceder. Bienvenidos. Te voy a pedir a Ana María que presentes a la conferencista y podamos disfrutar estos elementos, estas herramientas que seguro nos van a ayudar en ese acompañamiento y formación integral de nuestros niños y niñas. Bueno, muchas gracias, César. Bueno, tengo el gusto de presentarles a María Paulina Fajardo, es nuestra conferencista invitada esta noche. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, magíster en programas de intervención psicológica en contextos educativos, educadora de aula y familia certificada por la Asociación de Disciplina Positiva. Trabaja desde hace 18 años en el sector educativo, liderando transformaciones personales, sociales e institucionales mediante el desarrollo de competencias, acompañamiento y formación continua a equipos encargados de liderar la implementación a programas educativos. Lo anterior, siendo consultora del Ministerio de Educación Nacional, Veeduría Distrital, Secretaria de Educación, también ha hecho parte del bienestar familiar y ha sido psicóloga del Colegio Helvetia. Actualmente ofrece asesorías, talleres y acompañamientos a adolescentes, padres de familia y colegios. Entonces tenemos el gusto de tener a María Paula el día de hoy. Bienvenida, María Paulina. Muchísimas gracias, Ana María. Gracias, Ana María. Me siento agradecida por esta invitación que me ha hecho Aso Bartolina. De verdad que honrada de dar inicio a este ciclo, como ustedes decían, de conferencias, de charlas que están promoviendo con estudiantes, con padres de familia y con diferentes profesionales, orientadas a seguir contribuyendo a la formación de los estudiantes en temas de habilidades para la vida y seguir promoviendo la convivencia y la paz. Quiero contarles a todos que esto va a ser una conferencia muy interactiva, me gusta conectarme desde la experiencia, se van a dar cuenta que los voy a invitar a hacer diferentes ejercicios y que les voy a hacer preguntas, así que invitadísimos a participar por el chat para hacer de esto un espacio interactivo y participativo. Y vamos a dar inicio con la primera actividad y quiero invitarlos a todos a que miren fijamente a la cámara, que se sienten cómodamente, que asegúrense que sus dos pies estén sobre el piso y que su espalda esté apoyada sobre la silla. Van a poner ambas manos en las rodillas todos, por favor. Van a respirar profundo y van a exhalar. Y ahora van a hacer un círculo con su dedo índice, así como les estoy mostrando. Y van a... Exacto, gracias Ana María, como si estuvieran haciendo el símbolo OK. Y van a colocar su círculo en la barbilla. ¿Dónde pusieron su mano? ¿Quién me quiere contar? En la barbilla. Ajá. ¿Cuántos? ¿Y qué? Ok. ¿Y qué pasó? ¿Alguien me quiere contar? ¿Todos lo pusieron en la barbilla? Si alguien se anima a contarnos por el chat. ¿Cuántos hicieron lo que yo hice en lugar de lo que yo dije? Ya aquí Sofía amablemente nos dice que ella puso la mano en la barbilla. Sí, aquí otras personas están opinando que los pusieron la mano en la barbilla también. Ok.
Bien. Ujú. Nadie nos ha dicho si de casualidad puso su mano en la mejilla. ¿Alguien dudó? ¿Cuántos escucharon lo que yo dije? Ana María, y ahí tengo a Sofía también. Uh-huh. Por aquí están comenzando a mencionar que en la mejilla también. Ok, Sí. que algunos en la mejilla. Gracias, gracias. Ahora déjenme preguntarles a todos, ¿qué es más poderoso, lo que decimos o lo que hacemos? ¿Qué aprendemos en términos de la enseñanza en cómo ser modelos para los niños? Y si alguna de nuestras mamás que está aquí se anima a contarnos, ¿qué aprendemos en términos de la enseñanza en cómo ser modelos para los niños? Por aquí mencionan que lo que decimos es más poderoso, Ajá, que las así acciones son es. muy poderosas, Sí, ok. aprenden más de lo que ven que de lo que dicen. Ajá. Listo, antes de Gracias. comenzar, padres. Ok. Ahora déjenme preguntarles a todos, ¿cuáles son algunos de los comportamientos que han podido notar que sus hijos han tomado de ustedes? ¿Qué se han dado cuenta? ¿Cuáles son esos comportamientos que ustedes han podido observar que sus hijos han tomado de ustedes? ¿Qué dirían? Quienes se animen a contarnos por el chat o quienes estén aquí cerca que quieran contarnos. La coherencia entre las dos cosas. Ajá. La importancia es la congruencia. Sí. Saludar a las personas. Ajá. Ok, entonces hablamos como de habilidades sociales, de valores, ¿cierto? Bien. Sí. Ok, ahí va a quedar el chat abierto. Con esto lo que les quiero mostrar es que los seres humanos estamos programados para aprender viendo, óiganlo muy bien. Y esto obedece a lo que se llaman las neuronas espejo, que tenemos todos, los niños, los jóvenes, los adultos. Las neuronas espejo es lo que posibilita que aprendamos viendo o escuchando a otros. Al observar una acción intencional, nuestro cerebro se prepara para hacer lo mismo. Esto es lo que se llaman las neuronas espejo. Y muchos de ustedes debieron recordar, porque esto sucede desde que teníamos muchos de ustedes a sus hijos pequeños de bebecitos y los alzaban y les sacaban la lengua y a veces inmediatamente el bebé los miraba y los imitaba. Eso es gracias a las neuronas espejo. Y también nos pasa a nosotros, cuando alguien intenta bostezar, es posible que muchos nos veamos como reprimiendo ese mismo bostezo, ¿cierto? Bueno, pues déjenme decirles que las neuronas espejo funcionan también con las emociones. Y al involucrar las partes emocionales de nuestro cerebro a través de nuestras neuronas espejo, podemos realmente sentir las emociones de la otra persona. Y esto es lo que nos hace desarrollar la empatía. Ténganlo muy presente porque más adelante vamos a hablar de esto. Y esto es parte del sistema empático natural del cerebro humano, tanto de los niños como de los adultos. Bien, pues vamos a continuar ahora con otra segunda actividad. Y los voy a invitar a todos a que se conecten con una experiencia personal. Piensen en una situación de intimidación que quizás vivieron en el pasado
a lo mejor en su época de colegio, cuando estuvieron en la primaria, en el bachillerato. Traigan a su mente esa experiencia. O puede ser una situación en la que ustedes escucharon, tuvieron conocimiento. Conéctense con esa experiencia en la que cada uno recuerda en este momento y que está trayendo a su mente a través de este ejercicio. En esa experiencia es posible que algunos estuvieran como observador de la situación, otros quizás a lo mejor recibieron algún maltrato, otros eran los que estaban infringiendo el daño. Simplemente permitan que la experiencia llegue y déjenme preguntarles ahora, cada uno ahí trayendo esa experiencia a su mente, ¿cómo se sintieron en el rol en el que estuvieran, o participando o escuchando la situación? ¿Cómo se sintieron? Si yo les dijera en una palabra, ¿cuál fue su sentimiento? ¿Qué estaban pensando? ¿Y qué estaban decidiendo? Y si alguien de manera voluntaria nos quiere compartir alguno de sus sentimientos, lo puede hacer por el chat. O alguno de sus pensamientos, bien sea mientras participó, tuvo conocimiento de alguna situación de intimidación. Una situación de intimidación escolar o de bullying que hayan podido vivir en su época escolar o quizás que hayan tenido conocimiento siendo adultos. Y estamos atentos para leer lo que nos vayan compartiendo. Hablan sobre sentimientos de impotencia, de soledad, de tristeza, desconcertado cuando la profesora en clase, mencionan por aquí, sí. el mal Muchísimas genio. gracias. ¿Y qué pensaron? Ya nos están hablando de sus sentimientos, de tristeza, de soledad. ¿Qué pensaron? ¿Qué ideas les llegaron en ese momento a su mente? ¿Quién recuerda? Y que nos quieran compartir. En el rol en el que cada uno estaba, ¿qué pensaron? ¿Qué pensaron mientras estaban ahí en esa situación? O mientras la escucharon. Y como decía anteriormente, participando de diferente forma, ¿no? Bien sea observando o entrando en esa dinámica, ¿no? Y pendientes en el chat, si vamos viendo algunas de sus pensamientos en esa situación. Algunos pensamientos aquí están como, necesito que alguien me defienda, me acompañe. Ajá. Aquí una acción era querer esconderse para no Ok. notarse. Ok. Pensaron también, si decimos algo, se puede agrandar el problema. Ok, muchas gracias. Y por último, compártanos qué estaban decidiendo en esa situación en la que alcanzaron a conectarse con esa experiencia que cada uno pudo haber vivido en su época de colegio o de adulto, escuchando el testimonio quizás de un amigo. ¿Qué iban decidiendo? ¿Quién? Y vamos a revisar en nuestro chat si alguien se animó a contarnos.
No volver al colegio. Ok, no volver al colegio. Buscar ayuda. Buscar ayuda. Ajá. Solidarizarme con quienes eran víctimas. Ok. Ujú. Bien. Y por último, ¿qué hicieron? Ya nos contaron, se sintieron tristes, pensaron buscar ayuda, solidarizarse con la persona víctima. ¿Qué hicieron finalmente? ¿Quién nos quiere contar? Decidí callar. Ujú. Callar y esperar a que no pase más. Finalmente ignoré a estas personas. Ujú. Decidí esconderme. Ok, miren todo lo que está saliendo. Y déjenme preguntarles, ¿qué están aprendiendo en esta actividad? ¿De qué se están dando cuenta? Ahora que estamos escuchando estas ideas que nos están compartiendo algunos de ustedes, ¿qué están aprendiendo en esta actividad? ¿Qué están reconociendo? Anímense y nos cuentan por el chat. Y vamos a ir revisando mientras tanto. ¿Qué está aprendiendo cada uno de ustedes a través de este ejercicio? Las heridas que quedan de la infancia, opinan por aquí. Sí, ajá. ¿Qué más? Que para permitir un cambio en los niños debemos cambiar desde nuestra parte como padres. Ujú. Que siempre ha existido la intimidación escolar. Que no es Así fácil es, ser víctima de burlas o abusos. Que así no nos es. comunicamos de forma adecuada. Ujú, Que al callar no solucionamos nada. ujú. Estoy entendiendo por qué mis hijos actúan así. No Ok, pueden callar ante la injusticia. ok. Que lo que les esté pasando o sintiendo o haciendo puede ser lo mismo que vimos nosotros en alguna oportunidad. Ujú, Que cualquiera de nuestros hijos puede estar pasando por esta situación y no nos dicen. ujú. Ok, entonces nos estamos conectando con esa experiencia personal eh, desde lo que cada uno vivió para reconocer que efectivamente pues el bullying existe desde hace mucho tiempo y tiene unas dinámicas que ya algunos de ustedes han reconocido como nos lo están escribiendo en el chat. Y efectivamente, a lo largo de mi práctica profesional he escuchado a muchos niños, a muchas niñas, a muchos adolescentes, a muchos adultos afligidos por sus historias de intimidación, independientemente del rol en el que hayan estado, bien sea la víctima, bien sea el que observó la situación o bien sea el agresor. Y como adultos, tenemos un rol muy importante, que es el que vamos a ver acá, para atender estas situaciones y para que todos los actores, oiganlo muy bien, todos los que participan en esta situación que afecta a la convivencia escolar, tengan la oportunidad de procesar lo que ocurrió, lo que vivieron y de encontrar soluciones, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces voy a iniciar compartiéndoles algunas frases y quiero invitarlos a todos a que reconozcamos de esas frases que yo les voy a compartir si son realidad o si son un mito. Hay muchas creencias alrededor de la intimidación escolar y es muy importante darnos cuenta
de esas creencias. Entonces voy a empezar por la primera frase. Listo, ya amplié. Y la primera dice, la intimidación fortalece el carácter y prepara para la vida. ¿Es un mito o es una realidad? Escríbanos por el chat. ¿Esta frase es un mito o es realidad? ¿Qué dirían? Y vamos a estar atentos a leer lo que ustedes nos escriben en el chat. ¿Alguien? Dicen que es un mito. Ajá, ok. Que comparar no es asertivo. Dicen es una realidad, Ok. un mito. En algunos casos es realidad. Ok. Pues déjenme decirles que la intimidación escolar, como algunas personas creen, que puede ser una experiencia formadora porque prepara a los niños para afrontar situaciones aún peores en la vida, pues es un mito. Las investigaciones, los estudios, las experiencias que algunos de ustedes compartían demuestran lo contrario. Hoy se sabe que la intimidación genera consecuencias psicológicas, sociales, y que lejos de fortalecer el carácter, lleva a sentimientos de tristeza, de frustración, de miedo, de culpabilidad, sentimientos que minan la autoestima, la confianza y la seguridad. Entonces, por eso no podemos decir que fortalece el carácter o nos prepara para la vida. Pues todo esto es contrario al desarrollo del carácter. De hecho, la intimidación no genera ni seguridad ni confianza en sí mismo ante las dificultades, sino que produce justamente lo contrario. Vamos con la segunda frase. La segunda frase, entonces este es un mito, el primero. ¿Cualquier conflicto escolar es intimidación escolar? ¿Esto es una realidad o es un mito? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cualquier conflicto escolar es intimidación escolar? Y estamos atentos a lo que cada uno nos va escribiendo en el chat. ¿Esta frase es mito o es realidad? Mito. Uh-huh. Mito. Mito. Uh-huh. Mito. Es un mito. Es un mito. Parece que todos están de acuerdo, la mayoría, o los que han participado han escrito que es un mito. Así es un mito, porque la intimidación y los conflictos interpersonales son situaciones distintas, no son lo mismo. Y esto es importantísimo comprenderlo, porque son dinámicas que sí afectan la convivencia, pero son muy distintas. Un conflicto ocurre normalmente entre dos personas, dos grupos de niños, de adolescentes o dos grupos, pero se puede entender como una situación en la que cada parte cree que sus intereses o sus posiciones son incompatibles con los de la otra parte, ¿cierto? Entonces, lo que diferencia de la intimidación es que pues son agresiones que se dan de manera repetida, que usualmente se presentan donde hay un desbalance de poder. Los conflictos no se dan en situaciones donde hay desbalance de poder, inclusive los conflictos ocurren entre niños que son amigos, que son compañeros, ¿cierto? Y a diferencia de los conflictos, pues las situaciones de intimidación no deben verse como algo normal o justificable. Siempre va a implicar un riesgo para las personas implicadas, mientras que del conflicto podemos aprender a resolverlo de manera constructiva, ¿no?
hay que hacer la claridad que hay conflictos que no se logran resolver de manera constructiva y entonces ahí es cuando se hace uso de la agresión, pero no por esto son situaciones de intimidación escolar. O sea que como la mayoría de ustedes han dicho, es un mito. Vamos para la tercera frase. Basta con que el estudiante se sienta afectado por una serie de bromas para que se convierta en agresión y escale a una situación de intimidación escolar. ¿Es esto un mito o es realidad? Los invitamos a que nos cuenten por el chat y estamos aquí pendientes de ir revisando. Vamos a ver qué nos van contando algunos de ustedes sobre esta frase. Escriben que es un mito. Otra persona opina que no es verdad, que es realidad, un mito, es verdad, es realidad, 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 mito, realidad, mito. Estamos aquí divididos entre mito y realidad, como un 50-50. Bueno, pues quiero contarles qué es realidad. Y como dice acá, desde una broma, un apodo que caiga mal, que afecte a alguno de los niños o de los adolescentes de nuestro colegio y que empieza a darse de manera repetida y continua, hace que empiece a desarrollarse una situación de intimidación escolar. Permítanme dejar claro algo, y es que bromas bien intencionadas son una forma que se utiliza de comunicación entre las personas, los niños o los adolescentes. Muchos niños utilizan las bromas para acercarse a otros o como forma de relacionarse. Y la broma muestra que se puede hacer burlas entre ellos y seguir siendo amigos. En este sentido, pues las bromas pueden ser positivas cuando se hacen con buena intención, pero sin embargo, las bromas también pueden tener un sentido negativo y es lo que hace referencia a esta frase. A menudo se establecen algunas bromas que pueden herir los sentimientos y por esto es muy importante, papás y educadores que están acá, enseñarle a los niños que una broma o un apodo que no los haga sentir bien no es respetuosa y no se debe permitir. Esto es muy importante porque muchas situaciones de intimidación escolar inician por acá, por una broma o por un apodo que tiene la intención de hacer daño. Y empieza, pues, como les digo, ya a hacerse de manera continua, repetitiva, y pues tiene la intención de herir o de amenazar y lo engañoso de todo esto es que la intimidación puede comenzar con una broma o un apodo que haga sentir mal a un niño o un adolescente. Entonces, es realidad. Vamos con la cuarta frase. La intimidación escolar es cosa de hombres, no de mujeres. ¿Mito o realidad? ¿Qué dirían ustedes? La intimidación escolar es cosa de hombres, no de mujeres. Y vamos a ir revisando el chat a ver qué nos cuenta. A ver, dicen por aquí que es un mito, que es falso, que es un mito, que es un súper mito, que es un mito que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Un mito, que es un mito porque es igual para ambos. Y bueno, todos han estado de acuerdo en que es un mito. Efectivamente, es un mito, porque son situaciones donde participan niños y niñas. No es un tema que se haya encontrado que solo se da
en los hombres. Lo que sí se ha encontrado, y más adelante vamos a hablar, es que la intimidación en los niños, en los hombres, es más directa, mientras que en las niñas se da a través de la agresión indirecta o relacional, como lo vamos a ver ahora en un ratito. Y por último, les comparto esta última frase. Muchas situaciones de intimidación escolar ocurren detrás de las espaldas de los adultos. ¿Qué dirían? ¿Esto es mito o es realidad? Muchas situaciones de intimidación escolar ocurren detrás de las espaldas de los adultos. Bueno, ya han comenzado a opinar. Ok, ¿qué nos cuenta? Es un mito, es realidad. Sí, pasa a espaldas de los adultos. Los niños se quedan callados. Realidad, 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 realidad. Es cierto, generalmente sí, es una realidad. Es verdad. Ok. ¿Y totalmente de acuerdo? Yo aquí me equivoqué, porque sí es realidad, discúlpenme. A menudo las situaciones, como lo están reconociendo muchos, es invisible para los adultos, las situaciones de intimidación. Y recordemos algo, ¿por qué es invisible? Porque ocurre en espacios como el recreo, como el baño, en el bus, en muchas actividades extraescolares. Por esto es realidad, no mito, realidad. Ahí me equivoqué yo y la mayoría de ustedes lo reconocieron como realidad. Última frase. Los estudiantes observadores tienen un enorme poder sobre la dinámica de la intimidación escolar. ¿Qué dirían? ¿Mito o realidad? Los estudiantes que observan, los observadores, tienen un enorme poder sobre la dinámica de la intimidación escolar. ¿Mito o realidad? Dice realidad, realidad. Sí, es verdad, los observadores tienen un gran poder. Es un mito, es realidad. Esto es lo que han opinado hasta ahora, María Paulina. Bueno, Realidad, muchas gracias. Efectivamente es realidad. Y miren esto, como alguien lo escribió, los chicos que observan situaciones de intimidación tienen un enorme poder sobre la dinámica, pero no son conscientes de ese poder. Su comportamiento puede fácilmente hacer que la agresión escale o termine rápidamente. Y aquí es muy importante reconocer varias cosas, y es que tanto niños como niñas, cuando se hacen estudios o investigaciones, se ha encontrado que ellos expresan con frecuencia que no están de acuerdo con la intimidación, que se sienten mal cuando tratan a otra persona y que quisieran que eso terminara. Sin embargo, pues no saben qué hacer, no saben muy bien cómo intervenir. Y esto es muy importante, porque lo que estamos viendo es que gran parte de estos niños que observan no están de acuerdo. Mientras que hay otro grupo de niños que pueden observar y, como decía anteriormente, pueden hacer que escalen, porque se pueden burlar, porque pueden hacerle barra, por decir algo, al que está haciendo el daño, al que está ocasionando la agresión. Y muchos del primer grupo, como decía yo, que no saben cómo actuar y que inclusive están en silencio, tienen miedo de convertirse en las próximas víctimas. Por eso también guardan ese silencio. Y como decía, pues también les faltan estrategias para saber cómo intervenir. Bien, esto para aproximarnos ya a la dinámica de la intimidación desde estas frases que algunas veíamos son realidad, otras son mito, pero que es importante ir reconociendo como parte de las creencias que todos tenemos frente a esta situación que afecta a la convivencia escolar.
Bien, vamos a hablar de las características generales. La intimidación escolar, también conocida como el bullying o el acoso escolar, fue definida hace ya un tiempo por Always, un psicólogo noruego, quien decía que la intimidación escolar es una agresión repetida y sistemática que ejerce una o varias personas contra alguien que usualmente está en una posición de menos poder. Y en esta definición entonces reconocemos, son agresiones hacia otra persona. Importantísimo reconocer que se dan de manera repetida durante un periodo largo de tiempo, que hay desequilibrio de poder y este desequilibrio se puede ver de un niño de un curso mayor hacia otro un curso menor, o de un niño que tiene una serie de habilidades sociales versus otro que quizás es más tímido, más sensible. O sea, ahí cuando hablamos de desbalance de poder pueden encontrarse muchas variables. Es un fenómeno social porque ya lo reconocíamos, están los niños que observan, están el niño o la niña que recibe la intimidación y el niño que pues hace las agresiones. Y ya reconocíamos que por agresiones están los insultos, las bromas, los apodos, las lesiones físicas, las humillaciones, los daños a la propiedad, las amenazas. Todo esto forma parte de la dinámica de la intimidación escolar. Y hablemos de las formas de intimidación escolar. Las formas de intimidación escolar básicamente son estas tres que están aquí. La verbal, que como ya hemos reconocido es cuando a alguien lo insultan, le ponen un apodo, le dicen groserías, se burlan de su procedencia, de su apariencia, de su identidad, ¿sí? Y luego viene la intimidación física, cuando pues se expresa a través de puños, patadas, empujones que le jalan el pelo, le dañan, le esconden los objetos personales. Luego estaría la relacional o indirecta, que es la que yo les contaba anteriormente, que es muy común entre las niñas. ¿Y cómo se expresa? Pues cuando hay un daño a las relaciones de una de las personas. ¿Cómo? Pues a través de rumores, de chismes, cuando se les excluye de participar en grupos, en juegos, o cuando se le agrede de manera encubierta, sin que la víctima sepa quién lo hizo. Entonces, le dicen a una amiga que no se junte con esta niña, por decir algo. Y ahí, pues, esto es un tipo de intimidación relacional que es muy común entre las niñas. Y luego está el ciberbullying, que pues es una intimidación a nivel virtual que ocurre cuando se agrede permanentemente a alguien por medios electrónicos, páginas web, mensajes por celular o correos electrónicos ofensivos, ¿no? Estas son las formas de intimidación escolar. Bien, hablemos un poquito del bullying. Como ya les decía, ocurre cuando se agrede por medios electrónicos y se utilizan correos, mensajes, imágenes que se buscan hacer daño, intimidar a otra persona. Este tipo de intimidación no se hace de frente, se hace de manera indirecta y por ello la víctima desconoce quién es su agresor, ¿no? No tenemos conocimiento. Y como ya reconocíamos, en la dinámica de la intimidación escolar, pues hay una serie de roles. Están lo que se conoce como los intimidadores o los agresores. Están las víctimas, quienes son los que reciben la agresión de los intimidadores. Los intimidadores son pues quienes infringen el daño, ¿cierto? Y luego vienen los observadores o los espectadores que ya hablamos, que son todos esos niños que participan, bien sea en calidad de apoyar al que está haciendo el daño, o más bien los que no están de acuerdo y quieren frenar la situación. Y cuando esto ocurre, porque ha ocurrido y digamos por eso es importante comprender esta problemática como
fenómeno social o grupal, porque esto nos puede ayudar también a formar mucho a nuestros niños, pues cuando ellos intervienen y logran parar o parar la intimidación, la mayoría de las veces esas situaciones se detienen en ese momento, no siguen, no prosperan. Entonces esto es muy importante reconocer frente a los roles. ¿Qué es lo que hay que evitar? Que no debemos hacer como papás, como adultos, para empeorar la situación. Y esto es muy importante, papás, mamás, educadores. Lo primero es reconocer que nuestras acciones o nuestras reacciones, óiganlo muy bien, frente a la intimidación, pueden contribuir a prevenir o a promover la intimidación. Entonces, primero voy a centrarme en lo que hay que evitar para que no se escale la intimidación, no se siga promoviendo. Evitar actuar como jueces. Muchas veces como adultos estamos decidiendo quién inició el problema, castigando a uno de los niños o incluso etiquetándolo como el niño problemático. Y yo creo que es importante aquí recordar que cuando etiquetamos a los niños, óiganlo muy bien, les estamos quitando su valía personal, su parte de su identidad. Y por eso es muy importante ser muy cuidadosos acá y evitar etiquetar tanto al niño agresor como al niño que se cree que es la víctima. Y es mejor hablar de comportamientos, no etiquetar, por favor. Si bien, pues hablamos de los roles como los mostraba anteriormente, porque así pues se ha hecho desde las investigaciones, nosotros como adultos tenemos que ser muy cuidadosos de evitar actuar como jueces y de etiquetar a los niños en esta dinámica. Bien, otra cosa es que no ayuda, es querer resolver la situación con los papás del agresor o directamente con el agresor. Implicarse para ayudar o detener el problema, claro que lo tenemos que hacer, pero no de esta manera. Tomar la iniciativa de llamar a los papás del niño que creemos que está haciendo el agresor, lo que va a hacer es empeorar la situación, poner o hablar con el niño que está haciendo el agresor también. Esto no se debe hacer nunca de manera directa y por eso es muy importante tener cuidado y esperar a hacer un manejo coordinado con el colegio y con todos los profesionales. Otra cosa que no podemos hacer es decirle a nuestro hijo, si tenemos conocimiento y él no lo ha expresado, que está siendo víctima de la intimidación, que se defienda. Porque ¿qué estamos haciendo ahí? Pues estamos legitimando la agresión, haciendo que esta situación escale. Expresiones como no te dejes, defiéndete, pégale. Lo que están haciendo, recuérdenlo muy bien, es legitimar la agresión. Por eso esto es algo muy importante que tenemos que reconocer. Otra cosa que hay que evitar es hablar con el colegio sin que el hijo o la hija esté de acuerdo. Esto es muy importante, que estemos muy alineados, que podamos sí escuchar a nuestro hijo para poder entender, comprender la situación y luego ir juntos al colegio. ¿Qué sí podemos hacer? Yo diría que lo primero y fundamental es conocer y apropiarse del manual de convivencia. Esto definitivamente es fundamental. Todos sabemos que el manual de convivencia es como nuestra carta de navegación en el colegio, es esa herramienta que integra todos los acuerdos que como comunidad educativa hemos definido para facilitar y garantizar la convivencia, el bienestar en la vida diaria del colegio. Y como todos sabemos, pues el manual de convivencia es donde están esos pactos que construimos entre todos, ¿no? Estudiantes, padres de familia, docentes. Entonces yo diría que lo primero que podemos hacer es conocer y apropiarnos del manual de convivencia. Allí también estarán cuáles son las medidas y las formas de atender estas situaciones que afectan la convivencia, tanto los conflictos interpersonales como las situaciones de intimidación y otras situaciones que afectan la convivencia. Otra cosa que podemos hacer es
tomar en serio las situaciones de intimidación. Y esto es muy importante, estar alerta a señales cuando vemos que un niño no quiere ir al colegio, que pide o toma dinero o comida para llevar, o que presenta algunos síntomas físicos, o que no se quiere quedar, por ejemplo, a alguna actividad extracurricular. Entonces, es muy importante estar alerta a estas señales y tomar las situaciones cuando los niños nos comparten, nos comentan algo. Otra cosa, como ya le decía anteriormente, es trabajar juntos, padres de familia y colegio. Miren esto cómo es de importante, porque los colegios tienen ya establecido una serie de procedimientos para atender, oigan bien, oportuna y pedagógicamente a las personas que forman parte del colegio y específicamente a los estudiantes que se vean involucrados en situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Por eso, esto es algo fundamental, tener confianza en el colegio, en las medidas adecuadas que ellos van a seguir en el momento que empiecen a activar los protocolos. Esto, podemos reconocer, es parte de lo que podemos hacer para contribuir como papás. Y por último, estaría otra cosa muy importante, lo que podemos hacer, papás, y es acompañar y guiar a los hijos. Y aquí quiero básicamente hacer relación a estas tres temáticas. Validar los sentimientos de los niños, hacer preguntas y escuchar de manera activa. Cuando yo hablo de validar sus sentimientos, es una habilidad emocional importantísima que se ha encontrado que la seguimos aprendiendo inclusive de adultos. Validar los sentimientos es ayudarle a nuestros niños a identificar sus sentimientos. Yo le puedo decir a mi niño pequeño, te veo triste, o te noto triste, o te sientes triste, le puedo preguntar. Y lo mismo con los niños mayores o con los adolescentes, te veo molesta, ¿quieres tomarte un tiempo fuera y luego conversamos? Esto es lo que hace referencia como validar los sentimientos de los niños, y es ayudarle a ellos mismos a identificar y reconocer sus sentimientos. Esta es una habilidad socioemocional importantísima que la aprendemos a lo largo de la vida, y que en los niños que están infringiendo los daños hay que desarrollarla o acompañarle en el desarrollo de esa habilidad, porque precisamente el niño que es agresor pues no ha totalmente desarrollado la empatía, el ponerse en el lugar del otro, en sentir ese dolor de la otra persona, ¿cierto? Eso es importantísimo. Y las otras dos habilidades que les mencionaba, que tienen que ver mucho con nuestra comunicación, hacer preguntas. Hacer preguntas, de esta manera también podemos ayudar a empatizar, ¿no? Cuando le preguntamos a nuestro hijo cómo se siente, cuando le preguntamos o ellos nos cuentan algo sobre la convivencia, entonces nosotros podemos empezar a preguntarle, bueno, pero cuéntame más, ¿qué pasó? O si nos están contando una situación que vieron que puede ser de intimidación, ¿qué crees que podemos hacer para resolver esto? ¿Qué puede suceder si no buscamos ayuda? Y con nuestras preguntas, óiganlo muy bien, papás, estamos llevando a los niños a pensar en cómo se sienten quienes pueden estar en esa situación de maltrato. Y es muy importante ayudarles a través de nuestra comunicación y que estemos ahí de forma comprensiva y neutral. Ojo, comprensiva y neutral, ayudándoles a conectar con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus acciones y sobre todo infundiendo esa responsabilidad personal, tanto en niños y en adolescentes, para guiarlos a que no hagan uso de comportamientos agresivos o comportamientos que infrinjan daño. Esto es muy importante, y aquí también estamos enviando un mensaje desde las familias de que
no estamos de acuerdo con este tipo de comportamientos. Bien, y el último aspecto, creo que aquí ya tenemos gran parte de la comprensión de este problema que afecta a la convivencia, que es la intimidación escolar, para conversar un poquito sobre las herramientas para acompañar a los hijos en situaciones de intimidación escolar. Bien, María Paulina, pues aquí nos has estado ya explicando como toda la configuración de la intimidación escolar, con todos los mitos, con todas estas características tan importantes para entender todo este fenómeno. Y dentro de esos mitos también están esos mitos de las familias, esos mitos de papá, mamá, que también muchas veces invalidan pues lo que los niños están sintiendo, ¿sí? O pensando. Incluso que si el niño o la niña no quiere que en el colegio se sepa, entonces no se hace nada y pues la afectación es mucho más grande, ¿sí? Cómo poder acompañar a estos niños y niñas que ni siquiera sienten esa seguridad en su propia casa para que papás apoyen, que se sientan como un apoyo para poder ir a decir al colegio y entre todos, ahí sí como comunidad educativa, poder manejar una situación como esta. Entonces, dentro de esos mitos, ¿tú qué conoces, qué has visto, qué has experimentado a nivel más de las familias? Pues mira, como lo veíamos al comienzo, efectivamente, todavía hay una serie de creencias en muchos adultos de que pues si te agreden, defiéndete, ¿no? Como no te dejes, responde, ¿sí? Y lo que estamos haciendo ahí es escalando las situaciones de intimidación escolar. Y por eso es muy importante que a nivel de familia, y conectando un poco también con lo que hablábamos al inicio, podamos mirarnos a nosotros mismos desde nuestra crianza y desde la educación. Y aquí, Laura, podríamos hablar un poco de lo que es la educación desde la firmeza y el afecto, la educación basada en el respeto mutuo, ¿no? Y quisiera, aquí que estamos conversando, Laura, pensemos un poquito, y con los papás que están aquí también acompañándonos, ¿qué pasa en esas familias que solo usan la firmeza? ¿Qué habilidades o características puede desarrollar un niño en una familia donde solo se use la firmeza? ¿Qué dirían? Y si Ana María está ahí, que nos puede echar una ayudita. Pero mientras tanto, ¿tú qué crees, Laura? ¿Qué habilidades pueden desarrollar los niños en una familia donde solo se use la firmeza? Ya. Pues en donde solo se use la firmeza, ¿qué habilidades? ¿Sí? Pues dentro de esa parte, sí, comunicativa, argumentativa, del silencio, de no decir nada, ¿sí? De el temor, ¿sí? O sea, más que habilidad, son esas características que van a impedir, que van a dificultar que el niño o la niña se pueda expresar. Sí, que tenga esa confianza y esa seguridad, es decir, yo le digo a mi papá, yo le digo a mi mamá, qué es lo que está pasando. Sí, mejor yo me callo porque ante esa firmeza, pues no encuentra como ningún eco. Así es, y eso es lo que pasa, tú lo has reconocido, hay temor, hay falta de confianza, hay falta de seguridad, ¿cierto? Ahora, hablemos, Laura, ¿qué sucede en familias donde solo se usa la amabilidad? ¿Qué habilidades o características pueden desarrollar los niños en ambientes o en familias donde solo se es amable, amoroso, afectuoso? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué dirían? ¿Qué características pueden tener los niños? No va a tener claro el límite, ¿sí? De decir, no, todo está bien,
todo es posible, todo es perfecto, cualquier tipo de trato que le dé la otra persona, él o ella tampoco va a saber cómo reaccionar, ¿sí? Porque ante tanta amabilidad, pues él no va a tener como esa contraparte, ¿no? Que le permita medir, ¿sí? Y medir y medirse y darse cuenta como que hasta cuándo esto sí digo, aquí sí hago, aquí sí participo, ¿sí? Muy confusa. Exacto, y tú lo has dicho, miren, no se conocen los límites, ¿cierto? Permisividad, todo se les debe a estos niños, ¿no? Son el centro del mundo. Entonces, por eso la invitación que yo les estoy haciendo ahora, cuando yo hablaba de educar a los niños desde la firmeza y el afecto al mismo tiempo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que iniciamos el día siendo súper amables, súper afectuosos, y va avanzando y nos volvemos muy firmes, muy autoritarios? Y aquí el reto es cómo somos firmes y amables al mismo tiempo, porque ahí nuestros niños van a aprender una serie de habilidades que son habilidades para la vida y que les van a ayudar a enfrentar estas situaciones que afectan la convivencia. Y van a poder ser asertivos para parar una situación, digamos, de agresión, o para el que la observó, para poder intervenir o poder buscar ayuda. Y por eso quería centrarme en lo que representa una educación basada en el respeto, basada en la firmeza y en la amabilidad. Porque ahí también como papás tenemos un rol fundamental desde la crianza, y que nuestros niños están aprendiendo esas habilidades para la vida que les van a ayudar a afrontar situaciones como estas y que pueden ser un factor protector para evitar estas situaciones. Totalmente, María Paulina, y tú estás en línea, ¿sí? Con lo que nosotros hacemos en el colegio, desde ámbito familia, desde la asociación de padres, donde uno de los pilares importantes son las habilidades para la vida, ¿sí? Sabemos que en nuestro colegio, con nuestros hijos e hijas, lo hacen permanentemente desde el desarrollo de las habilidades, y lo que nos hemos propuesto desde la Asociación de Padres es poder desarrollar, identificar, afianzar, formar en habilidades para la vida a nosotros mismos como familias, ¿sí? Para poder tener esas herramientas y sentirnos seguros que las tenemos y poder acompañar a nuestros hijos. Ok, y aquí quisiera decir algo, Laura, que es importante, porque a veces en esa firmeza o en ese autoritarismo, como papás, ante conocer estas situaciones, podemos caer en imponer sanciones o castigos. Y esto es muy importante, escúchenlo muy bien, porque es una medida no recomendada, porque precisamente lo que necesitamos es que los niños, con el acompañamiento de los adultos, aprendan a resolver esta situación. Por eso, cuando el colegio interviene, lo hará primero de manera individual con los actores, hay todo un procedimiento y un proceso, y por eso es muy importante que nosotros como papás seamos muy cuidadosos con esas acciones o reacciones que tengamos, porque de alguna medida, desde esa disciplina que tengamos en casa, podemos estar contribuyendo a la intimidación. Entonces, lo que buscamos más bien es ser modelos para los niños, volviendo a lo que veíamos al comienzo, siendo modelos, siendo respetuosos desde el trato digno que tenemos entre todos en la familia, y con un mensaje muy claro de que no estamos de acuerdo con esos comportamientos irrespetuosos, agresivos, ¿no? Ni en la familia ni en el colegio. Y siendo muy claros que tampoco es la permisividad, ¿no? Lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? Necesitamos tener unos límites muy claros. Ojalá que nuestros niños tengan rutinas, que ayuden, que contribuyan en las tareas de la casa. Esto es fundamental, que los niños sientan pertenencia y contribución desde participar en las tareas de la casa. Esto es fundamental y les va a ayudar a desarrollar otra serie de habilidades también.
Sí, 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 definitivamente esta pregunta de qué es más poderoso, lo que decimos o lo que hacemos, y el que tú digas que es fundamental esta parte de las tareas y de las responsabilidades en casa. Muchas veces como familia nosotros decimos, ay no, pobrecito, es que después de estar en el colegio, ¿cómo va a recoger la ropa? ¿Cómo le voy a poner, ¿sí?, alguna tarea? No, 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 para eso está la persona que nos ayuda, o nosotros como mamá, papá, cuidador, nos sobrecargamos, ¿sí? Y nuestros hijos, como decimos, van en coche, y esto, pues obviamente los forma el que tengan ellos todas estas responsabilidades muy de acuerdo a la edad. Exacto. Bueno, y Laura, aquí, gracias. Qué sí, pena que te interrumpa, pero es que has dicho algo importantísimo. Miren, firme es el respeto hacia mí, cuando yo soy firme, y amable el respeto hacia el otro. Y tú acabas de decir algo, yo, mamá, a cargo de todas las tareas y entonces, ¿cómo van mis hijos? Como tú acabas de decir. Y con esto conecto con algo también muy importante que decía un psicólogo, creador de la psicología individual, y decía, no hagas nada por un niño que él pueda hacer por sí mismo. Y entonces, papás que están aquí escuchándonos, permitan que sus hijos ayuden en las tareas de la casa, carguen su maleta. ¿Cuántas veces no vemos que baja el niño del bus y el papá está atento para recogerle la maleta, para llevárselo? No, efectivamente ellos van a ir prosperando a medida que desarrollen habilidades, a medida que se enfrenten a la vida. Entonces es muy importante que participen en tareas de la casa. bueno, y aquí ya nos empiezan a hacer varias preguntas. Y qué bueno que las familias estén activas queriendo saber más. Una pregunta, ¿cómo conectar con un adolescente que se niega a hablar de sus emociones o experiencias escolares? Ok, qué pregunta tan interesante. Primero que todo, papás de adolescentes, recuerden, sus hijos están por un proceso de individualización, de independencia, se van a distanciar, es normal, forma parte de atravesar la etapa de la adolescencia. Por eso es muy importante conectar con ellos, mantener espacios como el de comer juntos o una vez al mes, hagan una actividad con su hijo que les guste, que les permita conectar con ellos. Y a través de esa conexión van a mantener una comunicación abierta. Los mismos ejemplos que hablaba anteriormente de las preguntas, aproximarnos a los adolescentes. Recuerden, nuestro adolescente no quiere escuchar de nosotros ni consejos, ni juicios, ni críticas. Entonces, cuando nosotros somos curiosos y les preguntamos, podemos generar o mantener más abierta la comunicación. Pero sí es clave reconocer ese proceso de individualización. Y otra cosa muy importante es ese tema emocional que es muy propio de la adolescencia y que a los adultos nos cuesta entender. Y ahí se ha llamado como esa chispa emocional, ¿no? En un momento los vemos alegres, felices, y al rato tristes, llorando, y uno dice, ¿pero qué pasó? O los llama uno a comer y con qué respuesta le dan a uno. O sea, esos cambios así de humor es propio de la adolescencia, papás. Eso es propio. Lo importante es cómo nosotros nos conectamos con ellos desde el respeto, porque también están aprendiendo sobre su autorregulación emocional. Y nuestra calma será la calma de ellos, recuerden. Entonces, eso es muy importante también. Ok, gracias. Acá otra pregunta. Si mi hijo está recibiendo comentarios de burla por un compañero de la ruta y es repetitivo, que le ocasiona sentimiento de inseguridad y tristeza, ¿cuál sería la recomendación para que mi hija actúe o responda en ese momento mientras se recibe el apoyo del colegio? Bueno, yo creo que esa es una muy buena oportunidad, primero para validar sentimientos, preguntarle directamente a la niña cómo te sientes. Nos va a poder decir mal, bien, no, pero tu emoción, ¿cuál es tu sentimiento? A mí me gusta mucho trabajar como con caritas de sentimientos y que el niño pueda reconocer su sentimiento, triste, preocupado. Ok, para que empecemos a diferenciar,
que hay burlas y apodos que no caen bien y que no vamos a permitir. Eso es importantísimo. Entonces, lo primero, conectar un poco o validar sus sentimientos. 2, animar a poner en conocimiento a la monitora, animar a la niña a que lo haga. Esto es muy importante porque lo hablábamos antes, ¿no? Hay muchas situaciones que ocurren no en el espacio del colegio, en el paradero, en el bus, ¿no? Entonces, pues ahí también tenemos que estar muy atentos a todas estas señales. Y enseñarle a nuestra niña también, bueno, no, este apodo no me gusta, como que puedan ser muy asertivos, que esa es otra habilidad que tenemos que ayudarle a los niños que a veces son víctimas, ser asertivos, ¿no? Ser honestos emocionalmente, ¿no? Y es una habilidad que también seguimos aprendiendo como adultos también. Volvemos a las habilidades para la vida, ¿no? Como base fundamental. ¿Cómo fortalecer las actitudes empáticas de los niños pequeños de primaria? Uy, qué importante esa pregunta. Miren, papás y educadores, primero los modelos somos nosotros. Los modelos sobre la autorregulación emocional. Acuérdense lo que hablamos de las neuronas espejo al comienzo. Entonces, ahí también es otra oportunidad de validar, de empatizar con los niños el tema de las caritas, los cuentos, la literatura infantil es valiosísima y hay unos recursos muy poderosos que podemos utilizar desde la literatura infantil para ayudarle a nuestros niños a que puedan identificar las emociones primero en los personajes, pero luego en ellos, ¿cierto? ¿Cómo te sientes? Y creo que es muy importante, Laura, reconocer no que hay emociones buenas o malas, como nos han hecho entender, sino emociones agradables o desagradables, pero que necesitamos de todas esas emociones para vivir. Bien. ¿Qué pasa con el niño agresor? ¿Son iguales de importantes los dos roles? Por supuesto que sí. El niño agresor, y qué pregunta tan importante, el niño agresor, al igual que la víctima, al igual que los que observan, necesitan ayuda. El niño agresor, necesitamos de manera especial ayudarle a desarrollar su empatía, porque pues es algo que todavía no reconocen el dolor del otro. ¿Y cómo empezamos? Con estos ejercicios que ya hablamos de preguntarles, ¿cómo te sientes? ¿Cómo crees que se sentirá un compañero cuando lo empujas o cuando le das una patada? En la literatura infantil también hay cosas muy bonitas que nos pueden ayudar a trabajar con los niños este tema de la agresión y ayudarles a desarrollar la empatía, ¿no? A través de la lectura y los personajes de los cuentos. Okay, gracias. ¿Una víctima puede convertirse en un victimario? Una víctima en un victimario. Pues lo que hemos visto es que, y conectando con algo de que hablábamos al comienzo, esos roles se empiezan a dar en la configuración, en el fenómeno de grupo, y lo que sí puede pasar es que quedan una serie de secuelas a medida que los niños crecen. Normalmente el que es el agresor tiene un estatus distinto al que es la víctima. La víctima, como ya decía anteriormente, no tiene la capacidad para defenderse y el agresor aprovecha esa condición, digamos, entre comillas, es una dinámica que se empieza a generar ahí con una intención de hacer daño, ¿no? Entonces, es muy importante ayudar a todos los niños que participen en esa dinámica, a los que observan, a los que agreden y a los que son la víctima. Y eso el colegio lo tiene muy claro en el acompañamiento que debe hacer. Y como una etapa final, luego de hacer las entrevistas individuales y todo, pues ya sí hacer un proceso grupal. Laura, quiero decir algo que me parece muy importante y es para todos los papás que no están aquí con nosotros, invitarlos a que promuevan que sus hijos participen en diferentes actividades, no solo al interior del colegio, porque ahí los niños van a poder generar otro tipo de amistades. Y esto es muy importante, porque muchas veces los niños están buscando pertenecer de alguna manera, ¿cierto? Y cuando pertenecen a otro grupo de amigos distintos al colegio, tienen otras posibilidades para desarrollar
fortalezas y para, ok, pasó esto en el colegio, listo, pero aquí tengo mis otros amigos. Entonces, eso es muy importante. Bien, aquí dice otra familia. Mi hija menciona que algunas amigas le dicen que si se va a jugar con otras niñas, ya no serán amigas. ¿Cómo poder guiarla para que tome una decisión de acuerdo con lo que ella quiera sin esos temores? Oh, qué interesante. Bueno, aquí esta es otra oportunidad también un poco para ayudarle a validar primero cómo se siente ella frente a sus amigas, para ayudarla con esa serie de preguntas que le ayuden a pensar también en la situación en que la están como colocando sus amigas, si es una situación respetuosa, amable, que le ayude a ver que quizás el comportamiento de sus amigas pues no es lo más respetuoso, ¿cierto? Y cómo aprender a crear otras estrategias donde puedan aprender a jugar juntos. Y esto está muy relacionado con lo que hablamos anteriormente de cómo a veces empiezan a darse esas relaciones de exclusión o de amenazas y que es muy propia de las niñas, ¿no? Sí, 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 así es. Bueno, y aquí pues vamos ya con las dos últimas preguntitas para dar paso a esas herramientas, ¿sí? Como específicas que tú nos vas a dejar. ¿Qué debería realizar un chico que es testigo de situaciones de intimidación? ¿Denunciar la situación con adultos responsables? Estamos hablando de los observadores, ¿cierto, Laura? Sí, ajá, sí, observadores o testigos. Pues lo ideal es que estos chicos lo comuniquen. Yo puedo compartir de mi experiencia que hay algunos que lo hacen, o sea, van en busca del profesor más cercano, del psicólogo, ¿cierto? Otros no lo hacen porque recuerden que tienen miedo que puedan volverse víctimas. Por eso es muy importante desde la casa ayudarles siempre que promuevan un espacio de conversación, cómo se sienten en el colegio, qué ha pasado y que puedan también orientarlos o guiar a los niños para que puedan precisamente sentirse seguros ante una situación no respetuosa o de maltrato y poderla parar o comunicar a alguna persona y que ese adulto sea el adulto de confianza. Para un niño, el adulto de confianza podrá ser su profesora de curso. Para otro podrán ser las psicólogas, porque yo recuerdo, para otro podrá ser la seño de la ruta, no sé. Entonces, sí es muy importante garantizar que a la persona que él le cuente, esa persona tendrá que guardar la confidencialidad para poder estar más cercano a observar las situaciones y poder intervenir oportunamente, ¿no? Ok. Y finalmente, ¿cómo apoyo a mi hijo si se siente que lo aíslan y está solo siempre en el curso? Siente que no encaja en el grupo y llora contándome. Ok, esta es una pregunta interesante. Suele pasar. Yo invitaría a esa mamá, bueno, primero ese niño es muy afortunado porque tiene esta mamá y ese niño le contó cómo se siente en el colegio, o sea que muy afortunado de verdad. Creo que lo más importante es como hablar con la profesora y que busquen estrategias que puedan ayudar a que ese niño se sienta que pertenece. Puede empezar por asignarle un rol en la clase como monitor, como ayudante, que ojalá no lo haga solo con él, sino con más niños, pero que él sea uno de esos niños. Así como en la casa tenemos tareas, en el aula las deberíamos tener para que también desde ahí empiecen a contribuir y a sentirse parte de su salón de clase. Entonces, yo creo que lo más importante es buscar estrategias, buscar con qué amigos él se siente más cercanos o quisiera jugar, invitar, hacerle como tarde de juegos con los amigos con los que él se siente más atraído, como para ayudarle a favorecer esas relaciones interpersonales. Ok, muchas gracias, María Paulina. Bueno, en las diapositivas anteriores que nos mostrabas, específicamente lo que sí se puede hacer y lo que no,
¿sí? Que eran más pues esas herramientas para acompañar a nuestros hijos en situaciones de intimidación. Específicamente y para nosotros es bien importante como papás, mamás y cuidadores que nos estén repitiendo, ¿no? Porque a veces como con la primera vez no se nos queda, pero repitiendo una y otra vez, y para nosotros desde el colegio y la propuesta educativa del colegio, la repetición ignaciana es fundamental, ¿sí? Que nos vuelvas a recordar esas herramientas como muy puntuales para poder acompañar a nuestros hijos e hijas en estas situaciones. Claro que sí, y de alguna manera las preguntas nos han ayudado a recordarlas, pero voy a leer, ¿te parece, Laura? Simplemente para retomar lo que sí se puede hacer, me voy a enfocar ahí, lo que podemos hacer. Sí, perfecto. Conocer y apropiar el manual de convivencias. Yo creo que esto es fundamental y papás no duden en hacer la lectura o alguna actividad, inclusive con sus propios hijos, porque ahí es la carta de navegación y ahí, digamos, plasmamos esos pactos que todos construimos para promover el bienestar y la convivencia. Entonces, ese sería el primero, Laura. El segundo, tomar en serio las situaciones de intimidación. Veo que por las preguntas ya muchos papás lo están haciendo y me parece valiosísimo. Están muy atentos a lo que pasa en la ruta, están muy atentos a cómo se sienten en el salón de clase. Eso es vital, eso es vital. No todo eso quiere decir que ya se haya configurado situaciones de intimidación, pero son situaciones que están afectando la convivencia o el bienestar de sus hijos en el colegio. Entonces, la segunda cosa que se puede hacer es tomar en serio las situaciones de intimidación. La tercera, trabajar juntos padres y colegio. Por favor, papás, no tomen la iniciativa de entrar al WhatsApp del grupo, no sé si lo hay, del grupo del colegio, del salón de clase, o de llamar a la mamá porque vieron esto o escucharon esto. No, no, por favor, porque esto lo que hace es escalar la situación de intimidación si llega a ser de intimidación. No resolvamos situaciones de conflictos por los niños, enseñémosles habilidades para resolver los conflictos, ¿sí? Lo mismo con los educadores que están aquí acompañándonos. Ok, los dos quieren jugar en el columpio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ideas se les ocurren para que se turnen y utilicen el columpio? No sé, porque muchas veces los adultos en el intento de ayudar les damos la solución y dejamos que nuestros niños piensen por sí mismos y busquen alternativas para resolver sus conflictos. Entonces, esas son las tres cosas iniciales que había compartido lo que se puede hacer, Laura, y la última que hablaba y explicaba era la de acompañar y guiar a nuestros hijos desde la validación de los sentimientos, que les ayudemos a reconocer, a nombrar los sentimientos, que les hagamos preguntas, muchas preguntas, porque cuando preguntamos obtenemos información. A veces como papás estamos muy dados a aconsejar, a criticar, a dar nuestro discurso, que por cierto nada de eso a los adolescentes les conecta o les llega para los papás que están aquí de adolescentes, pero en cambio cuando empezamos a preguntar, sí, oye, ¿qué pasó? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y cómo te sentirías en caso de haber estado en esa situación? O sea, ahí empezamos a ampliar la información y sobre todo, papás, los estamos llevando a pensar por sí mismos, a desarrollar la empatía, a buscar alternativas, ¿no? Frente a estas situaciones que pueden estar afectando la convivencia. Y la última que mencionaba era esa escucha activa. Esa escucha activa implica a veces como silenciar nuestra voz interior, que como papás a veces estamos ya ahí queriendo aconsejar o dar nuestro, ¿no? Pero aquí es más bien como silenciemos un ratito nuestra voz interior para conectar, para estar muy presentes. Y esto de la presencia se logra cuando yo estoy ahí para mi hijo, sin tener otros temas que me distraigan, ¿no? Y cuando un niño se siente sentido y escuchado es porque realmente estamos presentes ahí. Ok. Muchísimas gracias, María Paulina, por todas estas recomendaciones y este espacio de construcción y de reflexión en el que nos has acompañado el día de hoy. Y como tú lo dices, el trabajo entre todos, el trabajo entre colegio, familia, o sea, en toda la comunidad educativa, pues es la clave. Sí, es la clave para que podamos ahí sí hacer parte y sentirnos responsables y hacer lo que debemos hacer desde donde estamos cada uno. Así es. Y bueno, pues ahí
esa es la intención que nosotros también tenemos desde el colegio, desde el ámbito familia, que de pronto ya muchas familias han oído escuchar sobre ámbito familia, que es esa alianza, y como lo pueden ver aquí, en estos loguitos que tengo a mi lado derecho, es esa alianza entre el Consejo de Padres, Azobartolina y el colegio. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en el ámbito familia? Es hacer unos planes de formación para favorecer competencias parentales, ¿sí? Que nos vinculen como formadores, ¿sí? Y que nos ayuden también a entender que todos somos parte, ¿sí? Nosotros, y esto es muy claro en el colegio para las familias nuevas y antiguas, que nosotros no estamos en un colegio en el que no depositamos a los hijos, no. Sí, nosotros estamos participando activamente y eso es lo que nosotros esperamos y queremos siempre como familias, ¿sí? Y desde el colegio. Y en ámbito familia estamos haciendo muchas acciones para que esto sea posible, ¿sí? Para que no solo se beneficien de esta gran propuesta educativa que tienen nuestros hijos, sino que nosotros también como papás podamos crecer y podamos formarnos. Desde el ámbito que se conformó desde el año 2018, y vale aclarar que no fue solo como en la época de la pandemia, del confinamiento estricto, que pues hubo tantos cambios y afectaciones emocionales. No es a partir de este tiempo, es mucho antes que empezamos a trabajar desde el ámbito familia, haciendo diferentes acciones, inicialmente una caracterización, haciendo conversatorios, haciendo los talleres de comunicación asertiva, grupos focales, específicamente desde Azobartolina, todas las acciones de bienestar que ustedes ya conocen, desde esa construcción del plan integrado de formación de familias por cada uno de los ciclos. Y este año específicamente estamos trabajando en la formación de multiplicadores y gestores de paz, porque nosotros no nos queremos quedar solo en el tema de la intimidación, como de la víctima, victimario, testigo, sino más desde una reflexión de ser ciudadanos, desde la convivencia, desde esa construcción de paz, y cómo, así como nuestros hijos tienen toda esa formación desde estos programas y proyectos que tiene el colegio, la intención es que desde el ámbito familia también nos podamos formar como esos multiplicadores y gestores de paz, aplicando ya todo lo que hemos venido aprendiendo como familias desde este equipo. Nosotros el año pasado tuvimos una formación muy importante en diálogos generativos, ¿sí? Que nos permite posicionarnos diferente, que nos permite pensar diferente, que nos permite mediar a través de un diálogo muy constructivo. Y en este momento lo que queremos hacer desde ámbito familia es trabajar en esa construcción de paz y pues dar respuesta también como al signo de los tiempos y qué es lo que en este momento estamos necesitando. La acción que tenemos hoy de esta charla magistral es una invitación, una apertura a una serie de conversatorios, como ya les informaron anteriormente, de conversatorios que vamos a hacer por ciclos, ¿sí? Y son unos conversatorios presenciales en los que van a estar participando estudiantes, padres de familia, personas del colegio, y para entre todos seguir construyendo esto que tanto queremos, ¿sí? Que es la paz. Y pues ya con esta, con todo esto, pues que ya les hemos compartido hasta hoy, les queremos dar las gracias por asistir, por permitirse formarse, por permitirse informarse, por participar en el chat, por querer hacer parte,
¿sí? Para nosotros, desde el ámbito familia, desde la asociación, desde el consejo de padres, desde el colegio, esa invitación a participar, a involucrarnos, a enterarnos de qué es lo que está pasando con el proceso de nuestros hijos, ¿sí? Así como lo dijo María Paulina, esta relación entre familia y colegio es fundamental, ¿sí? Para que realmente podamos hacer que sea posible esa formación integral de nuestros hijos e hijas. Les agradecemos también que diligencien la encuesta que está en el chat. Para nosotros la encuesta es muy importante porque es una retroalimentación de este trabajo tan bonito que estamos haciendo para ustedes, para nosotros, para todos. Y pues nada, ya muchísimas gracias. Esperamos entonces esa encuesta diligenciada y los esperamos también en las próximas actividades que vamos a hacer desde ámbito familia. Muchísimas gracias. Buenas noches.